Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 sobre la actualidad del continente africano. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Manifestaciones en Libia exigen el cierre de fronteras ante la inmigración subsahariana, una tensión que se suma a los brotes de afrofobia en Sudáfrica, donde el discurso populista obliga a huir a miles de migrantes del continente. ¿Estamos ante el auge de un nacionalismo excluyente en África? Lo analizamos. En Sudáfrica conoceremos Orania, una ciudad privada y exclusiva para los afrikaners, descendientes de los colonos europeos. La urbe fue fundada en 1991 ante el inminente fin del apartheid y hoy sigue expandiéndose al mismo ritmo que el afán de sus residentes por preservar su cultura. Y nos adentramos en los populares gurufins de Brasil, una tradición funeraria heredada de los africanos esclavizados que transforma el duelo en danza y música para celebrar la vida de quien se despide. Nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Sacone, asistió a dos de estas ceremonias. Vamos a iniciar en Libia, donde cientos de personas bloquearon la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados en la capital Trípoli. Coreando consignas como Libia para los libios o sáquenlos de aquí, los manifestantes exigieron la expulsión de los migrantes subsaharianos. Muchos de ellos llegan al país atraídos por el mercado laboral o tratando de cruzar el Mediterráneo hacia Europa. Sin embargo, los residentes locales los señalan como los responsables de la crisis de seguridad en el territorio. Por su parte, la ONU alerta que esta creciente tensión aumenta por las agresivas campañas de desinformación en redes sociales. Esos intrusos, los inmigrantes, saltan por encima de las casas y roban. Duermen en las calles y estos fenómenos no existían antes de la sociedad libia. El de Libia es solo uno de los más recientes episodios de xenofobia como los que se han presentado en Sudáfrica desde mitades de mayo y por los que países como Ghana, Nigeria, Malawi y Mozambique están repatriando a sus ciudadanos. Los sudafricanos también culpan a los extranjeros de los problemas como el alto desempleo, mientras sus defensores denuncian que se trata de acusaciones manipuladas y a la vez es un mal que se repite en varios países del continente. Para hablar de este tema saludamos a esta hora a David Mousso Williams. Él es africanista, profesor de historia y maestro de estudios en Asia y África y con especialidad en África por el Colegio de México. David, bienvenido a France 24. Parece impensable que sociedades que comparten una historia de colonialismo y discriminación promuevan estas prácticas. ¿Cómo explicarlo? Usted mencionaba el problema de esto que parecería inmensurable, pero también incomprensible del racismo en África. Yo quisiera también ahí, si habría que mencionar un antecedente, es en las colonias de asentamiento impulsadas por las potencias coloniales, específicamente imperiales de Europa, como Portugal, Bélgica, Francia, Reino Unido, que llevan a ese ordenamiento específico de la urbanidad en África en un carácter estratigráfico y segregado. Y es paradigmático específicamente el caso, por ejemplo, de los townships en Sudáfrica, que es ahora lo que nos compete. No habría que descartar también que hay casos específicos y explícitos de racismo asociado al supremacismo blanco en Sudáfrica. Tenemos el mayor grupo de este específicamente en los Sudlanders, que es un grupo que se asoció específicamente hace unos años con representantes estadounidenses, neozelandeses, franceses, hablando de un supuesto genocidio blanco en Sudáfrica. Esto ha sido tomado más recientemente por la segunda administración Trump, que no solo ha repetido estas teorías conspirativas sobre genocidios contra minorías en Sudáfrica, sino también en Zimbabue, y ha volcado todo su aparato de migración y de buscadores de asilo a los afrikaners o sudafricanos blancos. Entonces es una problemática mucho más amplia y que ahora se ha especificado específicamente en la xenofobia en Sudáfrica. Yo creo que habría que retomar, y por favor me interrumpe, la afrofobia, este término que se ha utilizado mucho, sería más adepto a utilizar, por ejemplo, un término como xenofobia o inclusive aporofobia, en tanto estamos hablando específicamente de rechazo de políticas públicas antimigratorias e inclusive violencia física contra comunidades migrantes africanas en busca de mejores condiciones económicas y que ahora ha llevado específicamente a un debate diplomático con Ghana, que ha ofrecido a sus connacionales la repatriación ante la inminente tal vez violencia aún más explícita que se ha vivido en Sudáfrica no solo en los últimos años, sino específicamente, lo digo, en 2019 y 2008.
David, el año pasado la organización Amnistía Internacional presentó un informe que denunciaba que refugiados y migrantes negros fueron objeto de perfilación racial en Túnez y víctimas de oleadas de violencia racista tanto por parte de individuos como por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Existe o este es más bien un caso basado en el color de la piel o hay algo más de fondo? Yo no lo desligaría de esta problemática en Sudáfrica, en tanto estamos hablando de violencia intracontinental contra otras poblaciones migrantes. Específicamente sí hay, creo, una instrumentalización de una racialización de esas poblaciones subsaharianas que tiene que ver más bien con estas separaciones bastante artificiales entre África del Norte y África subsahariana, como si fueran dos entidades distintas que no están interconectadas históricamente, lo cual sí están, pero que lamentablemente eso se ve específicamente ahora con rechazos, como usted decía, tunecinos, libios y ahora específicamente sudafricanos contra otros cuerpos africanos y que se ha querido especificar contra su color de piel, o sea, su cuestión fenotípica, como si fuera algo racializado, pero que tiene que ver, creo que más bien con políticas antimigrantes y específicamente antimigrantes por razonamientos económicos y, como yo mencionaba, otros, véase las guerras y odio contra las poblaciones LGBT, pero es mucho más amplio. David, usted lo mencionaba muy brevemente al principio, pero quisiera que ampliáramos más sobre este tema y es si realmente existen estas jerarquías étnicas heredadas del colonialismo que sigan influyendo en las relaciones sociales en África. Sí, yo creo que efectivamente tendríamos que hablar de tensiones étnicas. No habría que ceder a esta narrativa del conflicto étnico como tal, pero sí a una instrumentalización que tiene que ver de nuevo con el trasfondo colonial. Yo pienso específicamente hoy muy en boga el caso de Sudán, pero también de República Democrática del Congo. Pensemos específicamente en cómo, por ejemplo, Ruanda utiliza hoy en una guerra proxy, que es el M23, pero su justificativo es específicamente el FDLR, que es unas fuerzas democráticas para la liberación del Congo, en las cuales estuvieron involucradas en el genocidio contra la población Tutsi en 1994. Entonces tenemos una regionalización de un conflicto entre identidades étnicas que ya existían, precoloniales, pero que fueron retomadas específicamente por potencias coloniales, como Bélgica, Alemania, y que en ello termina siendo después racializado, hecho carne en las poblaciones Hutu y Tutsi que han sufrido específicamente hoy en el este del Congo, por ejemplo, las Banyamulenge y Banyarwanda, que lamentablemente se han tenido que mover entre Kigali y Kinshasa porque ninguna de las dos ha reconocido su identidad múltiple, que no es solo nacional, es también pluriétnica, pero que tenemos ahí también una forma de instrumentalizar una serie de identidades, de fenotipos que son preexistentes al colonialismo, pero que lamentablemente son retomados como arma de guerra y que hoy son utilizados por otros grupos armados. David, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estamos al habla. Pasamos ahora a Sudáfrica, donde una pequeña comunidad exclusiva para blancos prospera 3 décadas después del fin del apartheid, el régimen que segregó a la mayoría negra en el país. Orania ampara su existencia en el derecho constitucional a la autodeterminación cultural y sus residentes se aíslan con un sueño claro: fundar una futura república afrikaner. Veamos el informe de Jesús Yahuri. Esta es Orania, un enclave separatista y el último vestigio vivo del apartheid en Sudáfrica, fundada por Afrikaners en 1991 tras la liberación de Nelson Mandela. Nació en un remoto territorio de casi 9 kilómetros cuadrados. Situada entre la ciudad del Cabo y Johannesburgo, solo admite a residentes de la minoría blanca que hablan Afrikaans, descendientes de los antiguos colonos holandeses y alemanes. Tienen su propia bandera, una moneda interna reconocida localmente y una unidad institucional que atrae a cada vez más jóvenes. La cultura afrikaner está muy amenazada en toda Sudáfrica, por lo que cuanto más crezca Orania en los próximos años, mejor podrá la gente mantenerse unida y ayudar a que la cultura afrikaner crezca aún más.
Los afrikaners, que hoy suman apenas 3 de los 62 millones de sudafricanos, gobernaron durante el apartheid, un régimen que oprimió y segregó a la mayoría negra, privándola de derechos hasta 1994. Hoy Orania busca la autosuficiencia al margen de la nación arcoíris, un término que acuñó Sudáfrica hace 3 décadas para sellar su transición pacífica. Para muchos aquí, el aislamiento es la única forma de sobrevivir. Siempre supimos que teníamos nuestra propia tierra y que procedemos de nuestras propias repúblicas del siglo XIX. Después se convirtió en una gran Sudáfrica, una gran nación arcoíris. Con eso en mente, sabíamos que no era como debía ser. Cuando vine a Orania, lo supe. Este es el lugar al que pertenezco, que es de nuestro pueblo. El miedo a la delincuencia, el colapso del Estado sudafricano y un discurso identitario conservador, muy al estilo del movimiento MAGA en Estados Unidos o a la extrema derecha en Europa, han disparado el crecimiento de Orania, un fenómeno que exacerba las divisiones y deja en el olvido el espíritu de reconciliación que Mandela impulsó hace casi 35 años. Y finalizamos en Brasil, donde el Gurufim se mantiene como una tradición funeraria celestial y festiva. Heredada de los africanos esclavizados, esta ceremonia logra combinar el duelo con la alegría, la comida y el baile para honrar el legado de quienes parten. Nuestra corresponsal Valeria Sacone asistió en Río de Janeiro al emotivo ritual con el que el mundo de la samba despidió al mítico compositor Nokada Portela. Esta es la historia. La escuela de samba Portela se despide de uno de sus baluartes, el compositor Nokada Portela, fallecido a los 93 años. La samba está de luto, la música está de luto, pero estoy segura de que él va a llegar al cielo, va a ser muy bien recibido y le estará esperando una roda de samba. El sueño de ese sambista era ser velado en la sede de la escuela de samba de su corazón. Al rato el velorio se convierte en un gurufim, un homenaje festivo que tiene sus orígenes en la cultura de los africanos esclavizados, especialmente de los pueblos bantú. Aunque es un momento triste, vamos a batir palmas, vamos a cantar juntos. Muchas gracias por haber salido de sus casas. Esta historiadora vino desde el estado de Minas Gerais porque está escribiendo su tesis doctoral sobre el gurufim. Los gurifims hacen parte de la cultura afrocarioca, que es esta cultura que mezcla tantas costumbres de cultura africana como el samba, la batucada, como samba, o batuque, y toda esta alegría que los esclavizados trajeron a Brasil. Toda esta resiliencia, esta forma de sentir. Pero el gurufim no se debe solo a la samba. En septiembre, el velorio de Hermeto Pascoal, venerado como uno de los mayores genios de la música instrumental del mundo, también se convirtió en un festejo. Estoy feliz por este homenaje que él soñó. Creo que tiene que ser así. Entonces, vamos a aplaudir a Hermeto. Para algunos historiadores, el término gurufim proviene del idioma bantú o kimbundu y significa adiós. Para otros, hace referencia a un juego de trabalenguas que se practicaba durante los velorios para aliviar la tensión. Hasta aquí este episodio de África 7 días. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.